motivo de los rarísimos incendios en nuestro país e investigaciones por intencionalidades, se ha comenzado a hablar del famoso Decreto Ley 701, decreto que dice relación de las empresas forestales y el subsidio que por años les dio el Estado para la plantación de árboles. Pero ¿de qué habla este decreto más en detalle? Como te mencionaba, ese decreto al día de hoy sigue vigente, pero cuando se gestó en el 74, esta bonificación del 75% de la que hablamos solo se estipuló por un plazo de 10 años. Con posterioridad, esta bonificación ha sido de alguna manera renovada, primero por el gobierno militar y con posterioridad por los gobiernos ya en democracia. Se buscó su renovación ya en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero esto todavía está en stand-by en el Congreso. Fue por estos días que el periodista Tomás Mochetti hizo un hincapié desde su radio a dicho aspecto de la ley hoy 20.488 para puntualizar en los dineros que por años han recibido las empresas forestales desde 1974, con una bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptos. Aspecto que durante años se ha dicho relación con la desaparición paulatina de bosque nativo, las protestas por talas ilegales y ahora los incendios sospechosos. El sector forestal, ese sector forestal, con estos regalos increíbles, con estos subsidios por parte del Estado, ha provocado una riqueza enorme y ahora pretenden que siga siendo financiado por todos nosotros por otros 20 años. Es un poco tonto, ¿no cree usted? Además del enriquecimiento exagerado a las empresas forestales, sobre el llamado lado oscuro del DL 701 se ha atribuido también la entrega de tierras a privados, originando un histórico conflicto mapuche con las forestales. Todo esto. Por lo tanto, cuando dicen si el 701 está vigente o no está vigente y se forma este debate, está vigente en el ámbito de regulación, pero no está vigente en el fomento. Por lo tanto, en estos momentos el país no tiene un instrumento para que la gente acuda al Estado y le pida ayuda para plantar, que plantea un debate. ¿Qué van a hacer todas estas personas? Excluyamos a las empresas forestales que tienen capital para plantar, son regulares. Los pequeños propietarios, todos los que se les quemó en el Maule. La historia del decreto es la siguiente. En 1988, el presidente Eduardo Frei prorrogó el DL 701 por 15 años más. 12 años más tarde, el presidente Sebastián Piñera hizo lo mismo por 2 años y luego en octubre de 2012 se envió al Congreso un proyecto de ley para extender por 20 años el subsidio. Hoy día la continuidad de este beneficio está en pausa. Mira, la verdad es que si nos atenemos a la información con la que contamos, se habla de que este decreto habría beneficiado en un 70% a las empresas más grandes, por llamarlas de alguna manera, y en un 30% a las más pequeñas. Por lo tanto, el día de hoy se ve que no sería un decreto útil para efectivamente las grandes empresas. Entonces, a mi modo de ver, creo que debería hacerse algún tipo de revisión que de alguna manera no quitara también el piso a este 30% de menores ingresos que sí se ven beneficiados con este decreto. Controversia total por la continuidad del decreto, de la cual luego de estos incendios, con seguridad será todo un tema que zanjar al respecto. La verdad que el decreto 701, yo no tenía idea que existía hasta que ocurrió esta tragedia, porque se comenzó a viralizar una editorial de Tomás Mochetti, claro, que hablaba sobre este decreto 701. Bueno, esa columna, esa editorial, tiene un buen tiempo, o sea, no es a partir de estos incendios. ¿De qué habla el decreto 701 en lo medular, Vicky? Bueno, básicamente el decreto 701 es un decreto que además existe en nuestro país desde el año 1974, o sea, es muy antiguo. ¿Y qué es lo que busca o cuál es el objetivo de este decreto? Básicamente otorgar una bonificación a las empresas forestales para fomentar la plantación de árboles. Todo esto se hizo en esa época, en el año 74, donde la economía estaba bastante destruida en nuestro país, y se hizo justamente para fomentar no solamente la reforestación de algunos sectores, sino que también una nueva industria, que era a través de la industria maderera, de manera de que pequeños empresarios y algunos emprendedores menores en sectores agrícolas pudieran vender su madera y finalmente obtener algún tipo de recurso
en ese sentido. Pero ese era el espíritu original de este decreto. Pero Esta eso ya bonificación, perdón, ¿quiénes se vieron beneficiados? Para que quede claro la idea. Un Bueno. 70% grandes empresas y un 30% pequeños agricultores, Mira, aproximadamente. Esto fue pasando eventualmente. Desde el año 1974 en adelante ha ido mutando, porque finalmente, ¿qué es lo que se hace a través de las críticas de parte de la ciudadanía? Es que quienes se han visto mayormente privilegiados no son solamente los pequeños agricultores, no son solamente personas en localidades rurales, pequeños pobladores que han podido obtener ganancia a través de eso, sino que principalmente quienes se han visto favorecidas con esto son grandes empresas forestales que aparentemente se habrían llevado alrededor del 70% de este dinero estatal, de este beneficio, gracias, y un 30% simplemente se lo habrían llevado pequeños productores. Patrick, pero una pregunta, por ejemplo, es aquí donde comienza como la tala indiscriminada de árboles, porque finalmente eso es lo que nosotros venimos escuchando hace muchos años. Entonces, ¿esto empieza aquí con esta ley? A ver, hay que ver un pequeño detalle. Cuando hablamos tala indiscriminada, porque es lo que, de hecho es lo que pasa y lo que corre en las redes sociales, ya hay que pensar que Chile aproximadamente tiene 18 millones. ¿18 mil millones? No, 18 millones. Perdón, 18 millones de hectáreas. ¿Ya? Estábamos como repening. Sí, es que nos faltaba la Con cariño, con cariño. 18 millones de hectáreas. ¿Ya? 18 millones de hectáreas de bosques. En general. En general, árboles. Por De los ejemplo, cuales ahora se han quemado distintas- más o menos 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas. Ahora, lo que sí hay que tener claro, y por eso es importante que se destaque en las redes sociales, de estos 18 millones, 15 millones son bosque nativo. Ya. Ya, la gran mayoría entonces. Y 3, pino y Y eucalipto. 3 millones, Entre pino y eucalipto. exactamente, que es lo que se llama el material forestal. ¿Y cuánto Por de lo esto tanto, es cuando privado? ¿Ah? De estos 18 millones, ¿cuánto es privado y cuánto le Todo, pertenece al Estado? Y finalmente Todo, no es nativo. A ver, no, a ver, ojo. Una No, cosa que sea nativo no quiere decir que sea estatal o sea privado. Sí, pero fue También puede ser- emplazado con un fin... No, pues comercial. No, nativo. No, porque ok, es nativo. nativo. Es nativo. Ahora, lo que hay que tener claro es que este bosque nativo, ¿cierto? Son árboles que demoran mucho tiempo, una madera que es mucho más cara, por lo tanto es como estar haciendo un asado con roble. Sería, pero... Descabellado. Criminal. Descabellado. Descabellado. Exactamente, esa madera se utiliza para otro tipo de cosas. Entonces, solamente 3 millones... Van al uso de forestal hectáreas. comercial. Exactamente. Claro, o sea, Porque, por ejemplo, la totalidad de eso me refiero yo, eso es lo que es privado. Los Eso 3 es privado, millones, las 3 exacto. millones de hectáreas, eso me refiero, no la totalidad, sino Claro, que... hay que pensar que esos 3 millones de forestal es lo que se utiliza, se va talando, comercializado, eso apuntaba yo. Para Sí, sí. reingresar al tema de lo que se está discutiendo respecto a la polémica del decreto 701, que esos 3 millones de hectáreas de trabajo forestal que está repartido en términos de bonificaciones gubernamentales para que las empresas un poquito más acaudaladas puedan mantener eso, es un tremendo negocio. O sea, eso ahí la plata vuela. Pero es que lo que pasa es que hay como que... tenemos petroleras. Es como lo que decía Vicky, que es importante pensar cuándo se hace una ley. Es decir, la ley nace... ¿Cuál es el espíritu original? Eso es era Exactamente, el reforzar y- espíritu original era que Chile se pudiera potenciar en un negocio a futuro. Era crear una industria. Exactamente, crear la industria maderera. Ahora, el problema que tienen los subsidios es que son una mala... son buenos al principio, pero después se hace una mala... Como arma a doble filo. Exactamente, se hace un incentivo macabro. Sí. Es decir, todo subsidio debe tener un inicio y un final. Pero Es decir, este lo tiene. exactamente, pero lo que pasa es que se ha ido modificando con distintas leyes. Se ha ido Entonces, ¿qué- actualizando con distintos gobiernos. ¿Qué fue lo que pasó con el Exactamente. pico en Estados Unidos? Que lo meten en todo desde... Exactamente, entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? Hay que pensar que cuando ya la empresa es sustentable, no tienes por qué seguir subsidiando. Claro. Que es lo que se hace con distintos rubros, que es como cuando se dice que se trabaja con dumping, ¿cierto? Con costos menores. No, es decir, el tema es revisar cuál de todos los gobiernos va a decir hasta aquí dejamos el subsidio, es como la parte compleja. Y hasta el momento ninguno ha intentado ponerle freno tampoco a esto. No, han habido prórrogas de Solo parciales. exactamente, Sí, solo han habido prórroga. Claro. Y la última hecho fue el año 2014, que después se vio entrampada, justamente un poco, también como decía la nota, con todo estos escándalos de la situación del papel Oye, y la con todo el tema de la colusión corrupción del papel. de las papeleras. Pero, día es absolutamente necesario hoy. claro, pero espérate, pero esto quedó estancado después de eso. O sea, si bien se dio inicialmente esta prórroga,
de una manera distinta. Ahora está nuevamente congelado y descansa en nuestro Congreso como tal. Como muchas otras cosas. Hay que buscar un estímulo a nivel de Corfo, a nivel del Ministerio de Agricultura, para poder reforestar y que los pequeños empresarios que perdieron todo vuelvan a tener una ayuda de ellos. Ahora, lo que ojalá pasa vaya es que ese 30% de agricultores chicos, Claro. no a las grandes empresas. Sí, pero Patrick, en el año 98 se creó una ley especial para este 30% de agricultores, porque la verdad es que la ley original 701 beneficiaba a las empresas y estas empresas se potenciaron en general. Entonces hoy, entonces Chile empieza a fortalecer hace algunos años atrás, no muchos, ¿cierto? Porque la verdad es que 20 años para la historia de un país es nada. Claro. Entonces empieza a apoyar a lo que son las pymes pequeñas y es cuando nace este decreto ley que fortalece a los pequeños agricultores. Entonces, Vicky, para cerrar. Solo un dato cortito. Y desde que se implementa, desde el año 74 hasta el 2014, lo que se estima que el Estado ha entregado justamente con motivo de estas bonificaciones en total, tanto a las grandes empresas como ahora las pequeñas a las cuales está enfocada, es de aproximadamente 74 millones de dólares según un reportaje que emitió justamente la radio Bio Bio con motivo de esta investigación.